incluso de eso que defendiste allí, es que comenzaste a decir, mira, cuando voté por el presidente actual del Senado, José Luis Dalmau, es que en las conversaciones que tuve con él, se comprometió a por lo menos atender y pasar por el proceso un proyecto para regular el aborto, que tú fuiste vocal desde el principio en que era una de tus metas. Este revuelo que se ha formado en un poquito con la prensa en cuanto a cómo tú justificaste el voto, que va en línea con lo que tú siempre dijiste, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, yo creo, sinceramente, yo creo que la prensa ha querido sacarle punta a algo que no hay que sacarle punta, verdaderamente, ¿verdad? Está clarito. Pero sí, yo creo que, ¿verdad? Pues se hace necesario que pues el país me escuche, ¿no? Porque una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que dice el senador Dalmau y otra cosa es lo que dice la prensa en ocasiones, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente? Lo que he dicho en mi página web, eso fue lo que pasó y lo que he dicho también en otras entrevistas. Antes de la sesión inaugural, yo me reuní con el senador Dalmau Santiago en 3 ocasiones. En esas 3 ocasiones le planteé, entre los diferentes asuntos que para mí son importantes para mi gestión legislativa, le expuse la importancia que tenía para mí el poder impulsar legislación para regular el aborto en Puerto Rico y proteger la vida desde el vientre de las madres, así como la propia vida de la mujer embarazada. Y le pregunté si él estaba dispuesto a darle paso a legislación en esta dirección, y específicamente le planteé 2 escenarios en esas conversaciones de posibles legislaciones futuras. Él me contestó que sí, que estaba, ¿verdad?, que estaba dispuesto a darle paso a ese tipo de legislación. Obviamente las medidas no están redactadas, por lo tanto en su día, una vez sean presentadas, él tendrá, como lo tendrán que hacer todos los demás senadores, que evaluar el contenido de esas propuestas y tomar una decisión. Lo que no pasó entre nosotros, que tal vez es lo que la prensa ha querido un poco pues dramatizar o buscar, o como les dije, sacar punta donde no la hay, es que entre nosotros nunca hubo una conversación de Joan, ¿qué tú quieres a cambio de que votes por mí? Exacto. Y tampoco hubo una conversación que yo dijera, Dalmau, tú me das esto a cambio de que yo vote por ti. Ese tipo de conversación, de intercambio, no se dio entre nosotros. Lo que se dio fue una conversación muy franca, muy honesta, donde yo le expuse cuáles eran mis prioridades y donde le dejé saber que su respuesta iba a ser definitoria en mi decisión de votar por él o no votar por él. Él muy bien sabía que si él me decía, Joan, mira, yo no voy a darle paso a ninguna legislación de ese tipo, yo creo que el aborto no se debe regular en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, yo soy pro aborto todo el tiempo. Si él me hubiese respondido así, yo le hubiese tenido que decir, pues mire, senador, yo no puedo darle mi voto. Así que él tenía muy claro, porque se lo dejé saber en esas 3 ocasiones, que iba a darle el voto por la palabra que me estaba dando, de darle paso a las legislaciones que yo quería impulsar para regular el aborto en el país y proteger, ¿verdad?, obviamente la vida desde el vientre y promover una cultura de vida. Eso fue lo que conversamos, ese fue, ¿verdad?, la naturaleza de esas conversaciones, y por esa razón fue que el 11 de enero, cuando voté a favor, con la conciencia de que habíamos tenido esa conversación y de que estaba dando un paso en la dirección de lo que yo creo que es bueno para el país. Ya la reacción ha sido también de anticipo de cómo manejarían una situación como esa. Empiezan a estar en récord ellos, Tatito Hernández hizo sus expresiones, Carmelo Ríos hizo sus expresiones, y más o menos pues sabemos dónde ellos están parados y ubicados. Te quiero preguntar ahora en cuanto a otro de tus compromisos, que fue presentar proyectos anticorrupción, y ya presentaste un proyecto del nepotismo y del nepotismo cruzado. Explícanos un poquito eso y si ya ves algún ambiente entre tus compañeros en cuanto a este proyecto. Pues miren, yo presenté 2 legislaciones, como dije que iba a hacer durante la campaña electoral. Dije, mis primeras medidas van a estar dirigidas a impulsar legislación para establecer medidas anticorrupción que verdaderamente puedan ser efectivas. Las primeras medidas que he presentado para atender este problema social
son medidas específicamente para prevenir la modalidad de corrupción, que es el nepotismo, tanto en su modalidad directa como en su modalidad cruzada. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico lo más común no es que un mismo funcionario contrate a su familiar, es más común aún que un funcionario contrata al familiar de otro funcionario y a su vez ese otro funcionario contrata al familiar de ese funcionario. Wow. Es decir, que se intercambian la contratación de familiares. Ese es el problema más común que nosotros tenemos. Wow. Y en Puerto Rico no está prohibido. Por lo tanto, una de las legislaciones que estoy presentando expresamente prohíbe esta práctica. Además de esa prohibición expresa del nepotismo en su modalidad cruzada, también robustezco el lenguaje en legislaciones vigentes para precisamente darle más garras al gobierno a la hora de poder prevenir y combatir el nepotismo, que sabemos que es una práctica que es contraria al principio del mérito, que es lo que queremos realmente proteger y salvaguardar. Pero además, también presenté una medida, porque esta que le acabo de hablar sobre el nepotismo en su modalidad cruzada y la de robustecer el lenguaje, aplica al gobierno en términos generales, pero también hay otro proyecto de ley que va dirigido específicamente a atender el nepotismo en la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos una ley que está vigente, que es la Ley 99 del 1941, según enmendada, que ya prohíbe el nepotismo en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esa legislación permite que se otorgue una dispensa hasta un máximo de un familiar por legislador y da mucha discreción al presidente o a la presidenta de los cuerpos a otorgar esa dispensa. Es decir, no hay criterios que sean rigurosos para determinar si procede o no procede la otorgación de la dispensa. Pues que yo estoy proponiendo, yo digo, vamos a dejar el tope de 1, ¿verdad?, hasta un máximo de 1, pero vamos a poner unos criterios más robustos para que sea realmente otorgada esa dispensa cuando de verdad sea indispensable. Así que eso es lo primero, ¿verdad?, hacer más difícil, por decirlo de alguna manera sencilla, la otorgación de esa dispensa y asegurarnos que no se otorgue al antojo de la presidencia del cuerpo. Joan, perdona sí, que te interrumpa. ¿Ese familiar puede incluir esposa o esposo o tiene que ser un familiar no tan cercano? Bueno, la ley actual establece que es hasta el tercero de consanguinidad y el segundo de afinidad. O sea, ya está establecido los grados de esa cercanía. Ajá. En términos de relación familiar, ya está establecido en la ley vigente. Yo no modifico ese lenguaje. Ajá. En el proyecto que yo planteo, yo no estoy modificando esas extensiones en cuanto a los vínculos familiares, sino que lo dejo como está consignado en la ley actual. Okay. Lo que sí hago es que añado el número de funcionarios, ¿verdad?, de funcionarios cuyos familiares no van a poder ser contratados por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la ley vigente solamente prohíbe que un legislador no pueda contratar a su propio pariente o de forma cruzada entre los mismos legisladores. Yo estoy diciendo ahora, no solamente vamos a dejar esto así, es que ahora vamos a incluir a los familiares, por ejemplo, del gobernador, a los familiares de los alcaldes, a los familiares de los miembros del gabinete ejecutivo. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, porque lo más común en esta práctica del nepotismo es que, por ejemplo, un alcalde contrata al hermano de un legislador y un legislador contrata a la esposa del alcalde, o un legislador contrata al hijo del secretario de la gobernación y el secretario de la gobernación contrata a su vez. Esa es la práctica, sobre todo esa, la que yo estoy diciendo, tenemos que ponerle coto a esto que estaba ocurriendo en el gobierno. Así que ahí está el proyecto presentado. Literalmente lo único que hace falta en este momento es la voluntad de querer aprobar un proyecto como este. Y todavía más, les digo, no tenemos tan siquiera que esperar a la aprobación de este proyecto en el trámite legislativo, porque yo le propuse a todos mis compañeros senadores, a través de una carta, que esta propuesta que les estoy compartiendo a ustedes ahora, la atendamos de cara a las enmiendas que se le harán al reglamento del cuerpo. ¿Para qué? Para que no tengamos tan siquiera que esperar
a discutir los proyectos y desde ya, si tenemos la voluntad como cuerpo ¿verdad? del Senado, lo incorporemos, estas prohibiciones y este lenguaje en el reglamento. Joan, por lo que dices, deja abierta la puerta a algo que puede ser bueno, y te pregunto, ese proyecto que tú presentas es extraordinario porque impide que políticos se pongan de acuerdo para contratar familiares y el único mérito es que son familia. Pero supongamos, si Juan Carlos Matos fuese legislador y estoy a cargo de la Comisión de Calidad Ambiental y resulta que yo necesito un experto en contaminación y ese experto en contaminación de los más bragados del país es un primo hermano mío. O sea que yo lo quiero emplear, no porque es mi primo hermano, lo quiero emplear porque es el duro en el tema de calidad ambiental. Este proyecto aprobado deja abierta esa ventanita para que por excepción yo le pueda dar un empleo, un trabajo. Sí, de hecho, la ley actual lo permite, ¿verdad? Y lo que yo propongo también lo permitiría. ¿Por qué? Okay. Porque en los criterios que yo establezco en la medida, uno de ellos es, ¿verdad?, las necesidades que se tenga para esa claro, que atienda las necesidades ¿verdad?, que deban ser contempladas, y además que sea una persona con la experiencia, el conocimiento, la educación y de difícil reclutamiento. Es decir, mira, usted no consigue un experto en esa disciplina todos los días, y si da la casualidad que el experto en esa área es su primo hermano, pues entonces se podrá justificar la otorgación de la dispensa. Lo que pasa es que ahora mismo, Juan Carlos, esa otorgación de la dispensa no tiene estos requisitos. Básicamente es cuando la presidencia lo estime. Entonces, en otras palabras, se pueden conceder sin más, sin ninguna otra consideración, excepto cuando la presidencia entienda que sea necesario. Y eso obviamente es un lenguaje muy laxo. Aquí estamos diciendo, espérense, primero que todo, vamos a proponer que pasen por la Comisión de Ética, que Ética evalúe ese nombramiento, y segundo, vamos a asegurarnos que se cumplan con estas exigencias. Excelente. Y si se cumplen, pues no va a haber ningún problema, ¿verdad?, con esa contratación de ese familiar que tiene esa expertise. Senadora, cambiando de tema, quiero traer el tema haciendo esta primera pregunta. ¿Qué derechos la mujer puertorriqueña hoy no tiene y por los que hay que luchar? Oiga, ¿qué pregunta para qué? Para las 9 menos 10. Perdón. Pues mira, Fernan, honestamente no me he enterado. Ok. El gobernador acaba de decir que estén todos, acaba de advertir que estén todos claros cuál es su agenda con relación al estado de emergencia. ¿Ya anunció? ¿La acaba de anunciar? Sí, lo acaba de anunciar. Sí, acabo de leerlo hace unos minutos. A través de Noticel, puedo hacer referencia por aquí. Él dice que estén todos claros, advierte, voy a respetar los derechos de la mujer, que todos estén claros. Dice, yo sé que los reclamos han sido muchos, no voy a prometer que todo lo que han reclamado se va a conceder, porque a mí no me gusta prometer lo que no voy a cumplir, pero sí, lo que yo quiero es asegurarme que la respuesta a esta violencia sea coordinada, que haya por lo menos un enlace que ate todas las agencias, un oficial enlace que ate todo lo que están haciendo todas las agencias concernidas, justicia, policía, familia, salud, entre otras, porque las víctimas son vulnerables y necesitan apoyo, afirmó. Otra cosa que me preocupa son las órdenes de protección y también, déjenme ver, busco por aquí, un escrito bastante largo. Okay. Habla acerca del aborto y estoy buscando exactamente el... Pero ya se publicó la orden ejecutiva. ¿O esto es una entrevista que me están citando? Es una entrevista, correcto, una entrevista. Unas declaraciones que acaba de dar, sí, correcto, sí. Sí, bueno, yo leí las expresiones del gobierno, por lo menos según fue citado en la prensa, ¿no? Sí. En torno al planteamiento de medidas para regular el aborto. Y por lo que yo leí, él dijo que él no iba a prejuzgar ninguna medida que obviamente no se haya presentado todavía, y que obviamente que él iba a respetar los derechos establecidos. Así que yo entiendo, ¿verdad?, que en su momento él también tendrá que tomar una decisión
sobre las legislaciones que se aprueben. Así que si se aprueba una legislación en esta dirección, pues él también tendrá como gobernador que firmarla o vetarla, y ya veremos nosotros, ¿no?, cuál es la decisión que él tomaría como primer ejecutivo. Aquí hay que decirlo, nosotros no vamos a legislar nada que sea contrario a derecho. Así que a mí en ese argumento, ¿verdad?, pues realmente yo, ¿verdad?, no me preocupa, en el sentido de que todo lo que se legisle, incluyendo legislación para regular el aborto, será dentro del marco constitucional y legal. Así que no veo, ¿verdad?, como una cosa contradice la otra. Lo que sí les digo, obviamente, es que de cara a esa discusión, el país va a tener la oportunidad de poder saber, ¿verdad?, quiénes son los legisladores y quiénes son los funcionarios, incluyendo el gobernador de Puerto Rico, que deciden y que optan por proteger la vida en todo momento y circunstancia. El país va a estar enterado y nosotros, ¿verdad?, haremos el trabajo que tenemos que hacer, y me refiero a mi compañera, la licenciada Lizy Burgos y yo, para que de cara a un futuro electoral, el país pueda discernir aún mayor cuáles son los políticos que desean que continúen gobernando o cuáles son los nuevos que quisieran elegir para gobernar. Felicitaciones en el nuevo año, excelente, senadora. Buen arranque, y cuenta con nosotros todo el tiempo para llevar la comunicación que tú encuentres necesaria a este pueblo. 97.7 Nueva Vida está para hacer un medio donde la senadora Joan Rodríguez Bebe puede informarle al país de qué cosas está trabajando allí. Pues muchas gracias por el espacio. Buen día. Bendiciones. Bendiciones, abrazos. 8:52 de la mañana. Muy buenos días, Puerto Rico.